La Digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Me puede gustar? Aquí comienza La Digresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Digresión. Yo soy Alejandro Piña y este es un podcast sobre literatura y cositas varias. Hoy quisiera abordar un tema que es particularmente atractivo para muchas personas, pienso yo, que es el de los libros prohibidos en general, la literatura prohibida. ¿Por qué es que nos atraen tanto los libros que están prohibidos, no? Y bueno, esto tiene varias vertientes, ¿no? Vamos empezando primero con el tema de la libertad de expresión versus la censura, llamémosle de ese modo, ¿no? Entonces, la libertad de expresión es un derecho, es una cuestión, digamos, históricamente ganada por la humanidad y significa que tenemos todos los seres humanos, los que vivimos acá en el planeta Tierra, al menos en democracias, tenemos la posibilidad de expresarnos sobre lo que queramos, de la manera en la que queramos, ¿no? Y listo, ¿no? No hay que tomárselo a pecho, no hay que tomarlo como la verdad, etc. Y por otro lado está el tema de que a pesar de que existe este derecho, de cualquier manera han existido censuras, ¿no? Vamos empezando con un caso que es bastante notorio y que en agosto de este año, en agosto del 2022, volvió a ser relevante, ¿no? Esta historia comienza en 1989, creo, 1988 tal vez, con la publicación de los versos satánicos del escritor indio Salman Rushdie. Eh, para quien no conozca esta novela y tampoco conozca a este autor, hay que decir pues una cosa de entrada, ¿no? Hasta el día de hoy existe un edicto en el mundo musulmán que está vigente y que básicamente pide la muerte de Salman Rushdie, eh, y a quien lo mate se le van a dar 2.6 millones de dólares, nada más. Así de importante es la muerte de Salman Rushdie para los musulmanes, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo exactamente Salman Rushdie como para merecer tanto? O sea, este premio es más grande que el premio Nobel de Literatura en cuanto a la bolsa, pues, ¿no? Que hay para ganar. ¿Y qué es lo que hizo Salman Rushdie para merecer tanto odio de parte del mundo árabe? Bueno, no árabe, del mundo musulmán. Básicamente escribió una novela, ¿no? La novela, Los versos satánicos, trata sobre parcialmente está basada en la vida del profeta del Islam, Mahoma. Y ya desde allí se vuelve un tema peliagudo, ¿no? Se vuelve un tema complicado. Eh, en lo que está basada específicamente la novela con respecto a la vida, digamos, oficial, la que existe oficialmente en el mundo musulmán, es en un aspecto en el que, al igual que a los profetas, digamos, entremos un poco en cómo está escrito el Corán, en cómo fue concebido el Corán, a diferencia pues digamos, de la Biblia cristiana, la cual fue escrita por varios profetas. Digo, también el Corán fue escrito de esa manera, pero una buena parte del Corán fue escrita por Mahoma, eh, como inspiración de Alá directamente hacia él y listo, ¿no? Para el beneficio de la humanidad, para que nos acerquemos todos a Alá, ¿no? Pero hay un aspecto dentro de la Biblia, hay unos versos que son conocidos de esa manera, los versos satánicos, porque una voz se hace pasar, digamos, por Alá y por las fuentes de Alá, digamos, las autorizadas, y es una voz demoníaca, pues.
De modo que lo que escribe allí Mahoma en el Corán pues realmente no es la palabra de Alá, sino esta trampa, ¿no?, que pone el diablo. Entonces, bueno, la novela trata sobre dos actores de la India, nada más. Dos actores, uno de Bollywood, de pues como industria cinematográfica que hay parecida a Hollywood, pero en versión india, eh, que básicamente tienen un accidente, este actor y otro que es un actor de voz, tienen un accidente aéreo y acaban cayendo en las costas del Reino Unido. Allí los recogen, pero al caer, al terminar, digamos, el accidente y volver en sí, uno de ellos básicamente se transforma en el arcángel San Gabriel, tiene una especie de aureola y emana una luz, ¿no?, angelical, y el otro básicamente se transforma en un demonio, ¿no? Incluso le salen unos cuernitos así de chivo. Y este segundo se vuelve la encarnación de toda la maldad que exista, ¿no? Y bueno, la novela continúa. Pero bueno, básicamente la novela se vuelve una ofensa gigantesca hacia el mundo musulmán, probablemente por una sección en específico que, que un guía espiritual tipo el Ayatollah, pues acaba teniendo ahí una intervención en la novela, ¿no? Y el ayatollah real de Irán en aquel entonces acaba emitiendo este edicto, ¿no?, pidiendo la muerte de Salman Rushdie, ¿no? Y en agosto del 2022, que fue como comenzó esta conversación sobre los versos satánicos, en agosto de 2022 todavía hubo un atentado contra la vida de Salman Rushdie. Por ahí del 2014, 2013, una cosa así, mientras todavía seguía viva la reina Isabel, se le dio el nombramiento de caballero, ¿no?, el de Sir Salman Rushdie a este señor que ya no es indio, ya se nacionalizó inglés. Y bueno, el nombramiento también causó, digamos, fue interpretado por un montón de naciones musulmanas como una afrenta de Occidente hacia el mundo musulmán, ¿no? Y bueno, a los ingleses, como es muy su costumbre, pues les valió 3 kilos de esa. Y bueno, se la dieron y listo, ¿no? La distinción. Eh, y bueno, ¿qué hay en esta historia, no? Eh, ¿Qué fue lo que realmente hizo Salman Rushdie para merecer tanto odio? Lo que hizo fue escribir una historia que no sucedió nunca y que no le sucedió a nadie, ¿no? Escribió un producto de la imaginación. Ni siquiera escribió un ensayo. Un ensayo es un texto donde el autor se expresa con claridad, expresa sus ideas y hay que atribuírselas directamente al autor, ¿no? Esas ideas que uno escribe, ¿no? En episodios anteriores, por ejemplo, puse acá para ti un ensayo de George Steiner sobre este espía inglés también, que espiaba para la Unión Soviética, la cual hoy se va a volver también un tema gigante con este tema de los libros prohibidos. Y bueno, en ese capítulo veíamos que Steiner, pues, básicamente expresa su punto de vista, ¿no? Y se le tiene que atribuir a él, ¿no? Pero en el caso de una novela es un poco diferente, porque aunque evidentemente el autor está detrás del producto que sale, o sea, de esta obra de la imaginación, al final toda obra literaria tiene un lugar en su creación, cuando uno está creando una novela y está creando específicamente a los personajes de la novela, llega un punto en que ya escapa de tus manos la cosa, ¿no? Se vuelve una criatura con vida propia y tú te vuelves más bien una especie de espectador de lo que va haciendo el animalito mientras se va moviendo, ¿no?, por el mundo. Y lo escribes, ¿no? De modo que hay una breve paréntesis, una disculpando breve
un poco enfermo. Entonces puede ser que suene mormado, puede ser que suene mal en general, pero bueno. Comentaba yo ¿qué es lo que hace que sea tan importante prohibir un libro, ¿no? Entonces, eh, pongamos por caso que lo de Salman Rushdie, o sea, digamos, de entrada, que para algunos de nosotros nos pueda parecer una exageración la reacción del mundo musulmán. Pongamos que sí, ¿no? Pero yo te aseguro que va a haber algún libro, o sea, va a haber una idea que te va a tocar ver o leer pues en algún autor y estoy seguro que esa idea te va a sacudir. O sea, te va a sacudir en el sentido de esto es intolerable, esto no debería permitirse, pues. ¿Por qué estoy seguro yo de eso? Porque todos tenemos un punto de ese tipo, todos tenemos algo que decimos hasta aquí, ¿no? Pongamos por caso la pornografía, ¿no? La pornografía pues existe, no es una cuestión nueva pues que haya por el mundo, pero incluso la pornografía tiene sus categorías, ¿no? Recuerdo esta película, creo que de los 90 del siglo pasado, eh, una película creo que es con Nicolas Cage, y ni me acuerdo bien, 9 milímetros, 35 milímetros, sabe cuántos milímetros, ¿no? Pero básicamente hablaba de una especie de género pornográfico muy, pues como digamos, pues que sí, prohibido, pues, ¿no? Un género llamado snuff, que yo no conocía hasta que vi la película, y que tampoco me consta que exista en otro lugar excepto en esa película, por fortuna para mí, pero básicamente este género pornográfico lo que hace es, vamos a grabar un asesinato así, tal cual. O sea, el propósito de esto, o sea, de tener una cámara junto conmigo es, vamos a grabar el asesinato de alguien y alguien tiene satisfacción sexual de ello, ¿no? El espectador, pues. Se trata de como 32 tabús, todos metidos en un paquetón y aventados para el frente, ¿no? O sea, yo mentiría si dijera que yo estoy bastante entero y que no me mueve ni poquito. Imaginar que haya personas a quienes les cause excitación sexual el asesinato de otra persona. Sí, o sea, mentiría por completo, ¿no? Si es algo que a mí me mueve, pues es algo que no, que digamos yo consideraría inmoral, yo consideraría que hay que prohibir, ¿no? Pero ¿qué pasa si escribo o hago una película al respecto? ¿No? Ese es un aspecto diferente, pues, ¿no? Digamos que el propósito que tendría la literatura en este sentido y el cine junto con la literatura, ¿no? El cine como un mecanismo también, un arte propio que también tiene la capacidad de contar historias, al igual que la literatura. Bueno, no al igual, en su propia manera, pues. Eh, la idea sería presentar estas ideas, ¿no? Presentar estas ideas precisamente para provocar una reacción en el lector o en el espectador. Habría que buscar que no suceda, que no se repita ese tipo de situación, ¿no? Y al mismo tiempo ver qué es lo que haría una persona que se pone en una situación de ese tipo, ¿no? Ver qué tanto podemos vincularnos o no con un asesino o con una persona que es moralmente detestable. Y hablando de eso, vamos hablando de otro libro prohibido, ¿no? Que tiene un tema fuerte de entrada, ¿no? Se trata de la novela Lolita del escritor ruso-americano Vladimir Nabokov. Lolita es una novela, vamos empezando con la cuestión, digamos, meramente literaria, no la morbosa ni demás, ¿no? Desde el punto de vista literario, Lolita está consistentemente enlistada en todos lados como una de las mejores novelas escritas en la historia de la humanidad, ¿no? Y desde mi perspectiva personal,
No veo por qué no. No veo dónde está el error en esa designación. Es una novela sencillamente extraordinaria, muy, muy buena. ¿De qué se trata, Lolita? Trata sobre un profesor de literatura. Breve paréntesis, ¿qué pedo con los profesores de literatura dentro de las historias y de las películas? Siempre hacen puras pendejadas que yo no haría como profesor de literatura. Pero bueno, fin del paréntesis. Eh, Lolita trata sobre este profesor de literatura que tiene como apodo Humbert. Humbert. Y este profesor de literatura básicamente se enamora de una chica de 12 años, de una niña de 12 años, que es Lolita, Dolores se llama, y la secuestra, la viola y además se vuelve su padrastro. Sí, o sea, es una... Dicha de este modo, en el que lo acabo de decir, no sé, cómo es que alguien la puede considerar una novela chida. Vamos empezando por ahí, ¿no? Y bueno, ahí es donde se separa la cuestión como de la valoración artística propiamente, pues, con respecto a la temática de la obra, ¿no? Es una novela que está narrada por el propio violador, por el propio, el profesor de literatura, ¿no? Es un personaje detestable. Y sin embargo, como es él el narrador, nos va un poco convenciendo de que no está tan mal, pues, ¿no? Y al mismo tiempo hay algo en Lolita. Hay algo en Lolita que hay en muchos otros personajes femeninos escritos por hombres. Hay que aclararlo con mucho énfasis, pues, ¿no? Digamos, en lo que hay, digamos, en Lolita, que yo encuentro en otros personajes femeninos escritos por hombres, es esta idea de la femme fatale, ¿no? La mujer fatal, que es una idea muy propia de finales del siglo XIX, y que provocó el resurgimiento, al menos en la cultura así popular, de muchas figuras de mujeres de la antigüedad clásica, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra, ¿no? Cleopatra, que se llamaba Dalila, creo que es Dalila, ¿no? La chica que le acaba cortando el cabello a Sansón y que lo vuelve vulnerable, ¿no? Que al final pues provoca la muerte de Sansón. Este tipo de chica, ¿no? Una chica seductora y que al final te va a llevar a tu muerte, ¿no? Algo de eso tiene Lolita, pero no del todo, ¿no? Tiene un toque que no existía, ¿no? Previo a la existencia de este personaje en específico, digamos que la novela es tan delicada en el manejo de cómo funcionan estas cuestiones que realmente no es sencillo emitir un juicio del tipo, el tipo ¿no? El profe de literatura, pues evidentemente la viola porque fue culpa de ella o algo por el estilo. No, eso no se puede decir. Tampoco se puede decir algo así como que la chica es responsable al 100%, ¿no? No, digamos que acá el único responsable es el señor, ¿no? Pero hay algo en ella que de todas maneras te deja inquieto, pues, ¿no? Más allá de culpas, más allá de señalamientos, hay una inquietud, es como si estuviera dentro de esta chiquita, de Lolita, pues, como si estuviera dentro de ella un espíritu ajeno a ella, pues, una especie de maldad juguetona difícil de definir, ¿no? Y que la vuelve un personaje increíblemente interesante y atractivo, ¿no? Pero bueno, Lolita evidentemente fue prohibida en un montón de lados, ¿no? Muy notoriamente fue prohibida en lugares donde uno no pensaría, pues, ¿no?
Los versos satánicos, dicho sea de paso, pues evidentemente está prohibida en todos los países musulmanes. Incluso hubo momentos, no sé si tengan así como el Día Nacional de quememos los libros de Salman Rushdie, pero hubo un tiempo en el que había, digamos, funciones públicas de quema de la obra de Salman Rushdie, ¿no? En el caso de Lolita, donde fue prohibida de entrada fue en el Reino Unido y posteriormente en Francia, que son dos lugares donde uno no pensaría que se prohíban estas cuestiones, ¿no? Especialmente yo pienso en Francia, ¿no? Que bueno, ha dado nacimiento a un montón de gente bastante enfermita, y pienso que deberían de estar un poco más acostumbrados a esta clase de cuestión. Y sin embargo no fue así, ¿no? Se le prohibió en su momento, pues. Y bueno, vale mucho la pena leer Lolita, ¿no? Honestamente, los libros que hoy reseño un poco y sobre los que platico su historia de prohibición son libros que vale mucho la pena leer, independientemente del impacto que hayan tenido en la sociedad que los prohibió. Eh, Uno cambiando, digamos, de libro, uno de mis autores mexicanos preferidos es el señor José Revueltas. Eh, y bueno, uno pensaría, al menos yo como mexicano, uno pensaría que en general nos va a valer madre, ¿no? Qué libros existan, qué libros se publiquen, qué libros lea la raza, nos va a valer madre. De todas maneras, no me he actualizado sobre este dato, pero todo parece indicar que seguimos leyendo medio libro al año en promedio en México. Un segundito. Y bueno, sin embargo, también en México se han prohibido un par de libros. Así de manera muy rápida, por ejemplo, no hace tantísimos años se prohibió la novela Aura de Carlos Fuentes, porque un señor, creo que era secretario de Gobernación en aquel entonces, secretario de Gobernación Nacional, a su hija le dejaron leer en la preparatoria o en la secundaria, ni me acuerdo, esta novela de Fuentes y al señor le pareció completamente inmoral, inapropiada para una chica de tanta alcurnia, ¿no? Y bueno, el efecto que tuvo eso fue, pues sí, que se prohibió en las escuelas, ¿no? La asignación de Aura como una lectura obligatoria y le vendió un montón de libros a Carlos Fuentes, cosa que él agradeció públicamente. O sea, cuando se le preguntaba a Fuentes, cuando todavía estaba vivo, que qué opinaba sobre eso, decía que muchas gracias, que el libro estaba vendiendo un chingo. Eso era todo lo que decía, pues no tenía ninguna opinión sobre si debía prohibirse o no. Pero bueno, no sobre Fuentes, sobre quien quisiera hablar, sino más bien sobre Revueltas. Que dicho sea de paso, fue, digamos, compañero de Carlos Fuentes en cuanto a cuando empezaron a publicar, ¿no? No es exactamente el mismo tiempo, pero más o menos coinciden en cuanto a generación, llamémosle así. ¿Quién fue José Revueltas? José Revueltas no es un escritor sumamente leído, pienso yo, en México. Y si no es leído en México, difícilmente lo será fuera de, pero realmente es de los más grandes novelistas que tiene este país y además es una de las figuras más curiosas que tiene también este país. Nació rebelde, ¿no? La primera vez que acabó en la cárcel, de las muchas veces que acabó en la cárcel, fue a los 15 años. Y todas las veces que acabó en la cárcel fue por hacerla de pedo. Hacerla de pedo en el sentido de señalar que el sistema estaba mal. Y en ese entonces, en el tiempo de Revueltas, el rumbo que quería Revueltas para el país era el del comunismo, ¿no? Eh,
para que, digamos, dimensionemos el nivel de hacerla de pedo de Revueltas. Una de las anécdotas más elocuentes para mí, de que tanto era así el güey, es que él ayudó a fundar el Partido Comunista Mexicano en su momento, por ahí de los 30, 40, y, y lo acabaron corriendo de su propio partido, ¿no? Lo cual a mí me parece súper chingón, ¿no? Pero bueno, cada quien. Entonces, ¿qué hizo Revueltas, no? Un libro que estuvo prohibido en México durante un tiempo fue Los días terrenales. Para algunos es la mejor obra de Revueltas, incluido para él mismo. De hecho, él al final, si tú vas al Fondo de Cultura Económica que tiene a estos autores mexicanos, como digamos los canónicos, ¿no? Los tiene todos publicados. Revueltas mismo pidió que su obra, excepto los cuentos, ¿no? O sea, toda su obra novelística se llamara así, se llamara como esa novela. O sea, en vez de obras completas, que toda su obra se llamara Los días terrenales. Para mí la novela más chingona, dicho sea de paso y breve digresión, a mí la que más me gusta de Revueltas es una que se llama El luto humano, pero cada quien. Si quieren empezar a leer a Revueltas, dicho sea de paso, tiene un libro súper breve que se llama El Apando, una novelita corta, y es una novela sobre alguna de sus múltiples estancias en la cárcel. Conoció varias de las que son ahora ya como historia de nuestra nación. Conoció la cárcel de las Islas Marías. A partir de su estancia allí publicó una novela que se llama Los muros de agua. Y conoció Lecumberri también, que es infamemente famosa. Y bueno, El Apando narra un poco de su estancia allí, ¿no? Es una novela fuerte, pero muy breve y muy, muy chida. Los días terrenales trata pues sobre él, básicamente, ¿no? Habla sobre el México post-revolucionario y un güey que está asociado al gobierno y que va a hacerla de pedo a unos campesinos y acaba asesinando a un cabecilla de ellos. El partido se emputa con él y lo castigan, ¿no? Lo ponen a marchar, o sea, dirigir marchas en alguna otra sección del país y demás. Y acaba mal, pues, ¿no? Pero básicamente se volvió digamos, el gobierno mexicano lo leyó como una burla al proyecto de nación post-revolucionario, que seguía vigente, pues, ¿no? Recordemos que el PRI, ahora hay gente mayor de edad que nació con la alternancia, ¿no? Que nació con la alternancia de gobiernos, pero yo nací en una época en la que no podía ganar otro partido político que no fuera el PRI en México, ¿no? Y siempre el presidente pertenecía al PRI desde 1921, ¿no? Entonces, digamos que esta es una situación que pues al PRI, al partido en el poder, le pesó. Le pesó y bueno, Revueltas fue perseguido durante todos los días de su vida, ¿no? Incluso en el 68, que fue cuando acabó en Lecumberri, eh, cuando se dio pues, la matanza de Tlatelolco, el levantamiento de los estudiantes, bueno, no el levantamiento, eh, el hacerla de pedo de los estudiantes, llamémosle así, ¿no? Las manifestaciones y demás. El buen Revueltas fue acusado de ser el autor intelectual de toda la cosa, ¿no? Y evidentemente fue retacado en Lecumberri. Tengo entendido, pero no soy historiador ni tengo demasiado interés en el asunto. O sea, no tanto, pues, ¿no? Pero tengo entendido que Revueltas no fue autor intelectual de ni madres, pues. Pudo haberlo sido, pero no del movimiento del 68. Pero el güey no tuvo ningún pedo en cuando lo señalaron. Fue como, está bien. O sea, necesitas a alguien que caiga por esto.
chido, yo soy tu vato, ¿no? En fin, libros hay un montón, libros prohibidos hay un montón. Está, por ejemplo, el caso de Rebelión en la Granja de Orwell, que ahora es una lectura obligatoria, casi casi, en un montón de secundarias y preparatorias del mundo, que fue prohibido en Rusia, ¿no? Está el caso de Boris Pasternak con el doctor Zhivago. A Pasternak le dieron el Nobel en el 58. Lo tuvo que regresar porque el gobierno y la KGB le pusieron un chingo de presión. La novela evidentemente no se publicó en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética, ¿no? Se tuvo que publicar en otro lugar. Al parecer una persona uruguaya sacó la novela y la aventó en Italia y alguien la publicó allá. Está el caso de Beloved, esta novela de Toni Morrison, que también fue prohibida en Estados Unidos varias veces. El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence también fue prohibida en varios lugares en su momento por ser así demasiado obscena. Y bueno, nuestro viejo amigo, el Marqués de Sade, no se puede quedar atrás, ¿no? A pesar de haber escrito hace tantos años, sigue prohibiéndose la literatura del Marqués de Sade. Y dicho sea de paso, si nunca han leído al Marqués de Sade, Justina es un buen lugar donde comenzar. Y cuando se sientan listos para leer lo que para mí es la mejor obra del Marqués de Sade, aviéntense los 120 días de Sodoma y Gomorra. La película de Pasolini no la he podido ver, pero la novela sí la he leído. Cuando digo que no la he podido ver es porque lo he intentado y es como, no, yo ya sé que sigue y no quiero, güey. O sea, no quiero estas imágenes tal cual así. O sea, prefiero las mías, como que las mías están un poquito más, más diluidas, pero Pasolini se pasó. Entonces, bueno. Me gustaría terminar esta transmisión de hoy un poco con la idea de si hay algún libro o alguna idea que sí deba prohibirse, ¿no? Y por otro lado también, ¿qué pedo con los libros? O sea, ¿por qué los libros en particular? ¿Qué es lo que tiene un libro que se vuelve tan subversivo y tan problemático pues típicamente para un gobierno, ¿no? Porque rara vez es que las personas tienen esta problemática, a menos de que vivas en el gringo, ¿no? En el gringo nada más necesitas ser un papá haciéndola de pedo y ya, se prohíbe tu libro. Y ni tanto, luego hay algunos, incluso hubo un caso con Beloved de Toni Morrison en el que un gobernador de un estado, él mismo vetó una ley para que sí se pudiera leer la novela, y su argumento fue, no veo por qué debamos de decirle a las escuelas qué es lo que deban de enseñar. Lo cual me parece una extraordinariamente atinada respuesta. Los libros en particular tienen esta calidad de latente, ¿no? Tú tomas un libro y es un objeto en el mundo, pues es un objeto como este micrófono, es un objeto como esta taza, es un objeto como cualquier otro, ¿no? Pero lo que tiene ahí latente, pues estas ideas que están allí, de pronto tienen la capacidad de transformar a las personas, ¿no? Que era algo que platicábamos un poquito en el episodio inaugural de este bellísimo podcast, donde hablamos de para qué sirve la literatura, ¿no? Y uno de los usos que yo mencionaba que tenía la literatura era precisamente para despertar la conciencia, ¿no? Para sacudir el esqueleto, para hacer que uno de pronto conciba una idea que antes de ese momento le era inimaginable, pues, ¿no? Y no porque haya que concebirla, pues. Digamos, Salman Rushdie no tenía por qué escribir sobre lo que escribió, pues. Y tampoco creo que le sorprenda tanto digo, ya no, al menos, ¿no? Como pues la persecución desmedida que hay en su contra, ¿no?
No es el primer escritor que ha sido perseguido de ese modo. Y es una garantía, si algo ha enseñado la historia, que tampoco va a ser el último. Pero de todas las formas artísticas, los escritores tienen un récord muy, muy funesto, ¿no? En cuanto a persecuciones. Digamos, si lo que quieres leer son libros que fueron prohibidos en su momento, eh, definitivamente hay que ir a la Unión Soviética, ¿no? Toda la generación de Boris Pasternak, por ejemplo, Ana Akhmatova, Marina Tsvetaeva, el pinche Mayakovsky, que bueno, cuando digo el pinche Mayakovsky, espero que se note mi eterna admiración por ese pinche ruso anarquista, que era extraordinariamente buen poeta. Todos estos poetas, incluido Pasternak, todos fueron perseguidos, todos fueron arrojados al Gulag, ¿no? Y bueno, termino con un chiste y no que se suscitó a la muerte justo de Boris Pasternak. Aparecía un cartón, una historieta en un periódico donde estaba Pasternak en un gulag, estas cárceles cruentas, ¿no? que había en la Unión Soviética, y estaba con otro prisionero del gulag y le decía, yo gané un premio Nobel, ¿cuál fue tu crimen? Muchas gracias por sintonizar esta transmisión de hoy. Te deseo todo el bienestar que exista en el universo. Y si no en el universo, al menos el bienestar que tengas próximo a ti. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves con otra entrada de este podcast, La Digresión. Cuídate un chingo. Chido, bye.